Muy buenas tardes, amados televidentes. Estamos en su programa Escudriñando las Escrituras y continuamos en este tema de la vida del Señor Jesús, la vida del Señor Jesús. Y hoy vamos a estar estudiando en el libro de Mateo capítulo 4. Le voy a invitar para que usted pueda abrir su Biblia, usted pueda también anotar si no tiene la oportunidad de tener una Biblia a mano. Mateo capítulo 4, versículo 1 al versículo 11. Mateo 4, del 1 al 11. Voy a leer cuatro versículos que están en Mateo 1, Mateo 4, del 1 al 4, y vamos a estar estudiando hasta el versículo 11. Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después que de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Mateo capítulo 4, versículo 1, ¿verdad? Versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondiendo y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 4, y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el último programa estuvimos viendo estas tres tentaciones, y como en forma de repaso bien rápido, quiero recalcar aquí estos tres tentaciones, ¿verdad? Que le hizo el diablo a Jesús. Tres ofertas, tres tentaciones. Y eran propuestas muy atractivas, muy atractivas. Una era que si le demostrara que si era hijo de Dios, ahora Satanás sabía perfectamente que era el hijo de Dios. Pero era un tipo de trampa donde le dice: si eres hijo de Dios, demuéstramelo y di que estas piedras se conviertan en pan, ¿verdad? Era una tentación muy atractiva y para el momento, porque el Señor Jesús tenía 40 días de ayuno. El Señor Jesús le respondió en el versículo 4, ¿verdad? Y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí vemos nosotros la gran espiritualidad, el gran sometimiento, la gran obediencia del Señor Jesucristo para con Dios su Padre, Recuerda que hemos venido estudiando cómo es que vino Cristo a tener un cuerpo lo que conocemos como la persona del Señor Jesús, ¿verdad? Porque Jesucristo tiene dos personalidades, tanto la divina, que es Dios, como la humana, que es hombre, ¿verdad? Entonces, Cristo, siendo Dios, vino y tomó un cuerpo a través, ¿verdad?, de la persona de Jesús para poder estar en la tierra, y esa persona de Jesús, ya de Jesucristo, ya Cristo, ¿verdad?, en ese cuerpo, Jesucristo, el diablo le tienta para que convierta de piedras en pan y satisfaga la necesidad más momentánea en ese momento, en esa oportunidad, que era, por supuesto, el hambre, Okay. Luego le lleva y le sube o le motiva o le tienta, ¿verdad?, como hablamos popularmente, y le muestra el pináculo del templo, algo inmenso, una torre muy alta, y le dice que se tire de allá, que se suba y se tire, y que demuestre a todo el pueblo que él es el Hijo de Dios, porque como Hijo de Dios lo podía hacer, y de hecho Jesucristo lo podía haber hecho perfectamente, pero Jesucristo le dijo: no tentarás a vuestro Dios, Es otra gran enseñanza. Primero, que no solamente de pan vivimos nosotros los hombres, ¿verdad? Recuerde que somos una persona trina, es espíritu, alma y cuerpo. Ya lo hemos analizado. Espíritu, que es la persona o el espíritu que le pertenece a Dios. Somos un espíritu de Dios. Tenemos un alma, intelecto, emociones y voluntad, y habitamos en un cuerpo. Nosotros somos muy dados siempre a satisfacer nuestro cuerpo, a cuidar nuestro cuerpo, y todo eso está bien, pero a veces descuidamos la parte más importante, la parte espiritual, la parte de Dios, el alma, intelecto. ¿Con qué estamos alimentando nuestro intelecto, verdad? ¿Qué le estamos dando de información? Porque con base en la información que tengamos, así vamos a transmitirlo a nuestra emoción. Y nuestra emoción, ¿verdad?, conforme haya captado eso que nuestro intelecto tiene, ¿verdad?, todo el conocimiento adquirido, entonces nuestra voluntad va a tomar la determinación de que nuestro cuerpo haga cosas que a veces no debiéramos de hacer, ¿verdad? O hagamos cosas que sí debemos de hacer y que por supuesto le van a agradar a Dios. Bueno, pero el tema más que todo es entrando aquí no vamos a entrar en esa área, pero es importante entender que no solamente de pan vive el hombre. Y la otra parte es que no solamente el hombre
va a ir a tener fama, porque el hombre quiere tener fama. Son tres áreas importantes en estos días. El hombre se debate por el materialismo, pero también el hombre anda buscando fama, anda buscando fama. Y no solamente hablo del hombre en el sentido natural, ¿verdad? En las personas que están gente que, ¿verdad? Se le llama comúnmente en el área, ¿verdad? De la llamada farándula, la gente que tiene un talento, que participa de películas, que participa tiene una buena voz, que canta, todo esto, ¿verdad? Eso sí, y gente que quiere tener mucho dinero, toda esa cosa, pero no, estamos hablando también de gente o de personas que están dentro del evangelio y andan buscando también fama, lamentablemente, ministros, pastores, evangelistas, apóstoles, que sí los hay, pero hay muchos que realmente no están calificados ni realmente Dios los ha puesto como apóstoles, pero la fama los lleva a autonombrarse apóstoles, ¿verdad? Porque es tanto el deseo de adquirir fama, ¿verdad? De tener esa fama. Entonces son dos áreas muy difíciles para manejar en estos días. El materialismo, todo el mundo quiere tener mucho. Escuchaba hace poco un comentarista, o más bien un predicador de que la tecnología hoy no nos da tregua, ¿verdad? Todo el mundo, hablando popularmente, toda la gente quiere estar actualizado con la tecnología y entonces no le alcanza porque cada día vemos diferentes tipos de teléfono, ¿verdad? Y eso todos los días hay nuevos modelos y entonces hay que estar siempre comprando, pero ¿es por qué? Porque el vecino tiene, porque tiene el amigo, porque tiene fulano, entonces no es por una necesidad, sino es por aparentar o bien por estar al nivel de la otra persona. Eso también es parte del asunto del materialismo y parte también de la fama. Le dijo el diablo a Cristo: súbate al pináculo y tírate. Porque escrito está, y es cierto, está escrito, que si se tiraría, su hijo no vería, en ningún momento iba a ver, se iba a golpear, ¿verdad? Pero Jesucristo no le dio también oportunidad y le dijo a Satanás: no tentarás a vuestro Dios. Ok, la otra tentación que le lleva, ahí mismo, en el versículo 8, el diablo le llevó o le motivó o le enseñó un monte muy alto, ¿verdad? Le llevó a un monte y de ese monte le enseñó todos los reinos del mundo, Ahora, si usted lee esta porción en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 13, y puede leerlo también Marcos 1, 12, le doy las citas, la misma escena, el mismo episodio, Marcos 1, 12 al 13 y Lucas 4 del 1 al 13. Ahí nos da otras explicaciones o nos narra algo que no nos narra Mateo, nos agrega algo más. Esto lo conocemos como los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Y entonces usted va a ver ahí que el diablo le dijo: porque todo esto ha sido dado a mí, Ya estudiamos y hemos analizado que Dios no le dio nada a Satanás de la tierra, de los poderes, de la riqueza de la tierra. No se lo dio. ¿Quién se lo dio? Exactamente es donde va el problema del ser humano. El ser humano es por naturaleza desobediente, en cierto modo, ¿verdad? Por naturaleza le gusta hacer lo que le digan, lo que le dicen que no haga, ¿verdad? El caso de Adán, Dios le mostró a Adán, el capítulo 1, usted puede leerlo, y capítulo 2 de Génesis, donde Dios le pone todos los árboles a su cuidado, la naturaleza, los animales, todo. Adán era el señor y amo. En aquel entonces Dios lo puso como ese amo, como ese señor de los animales, de la tierra, y le puso todos los árboles para que comiera de todos, excepto de uno. Y ya sabemos la historia, que Satanás vino a Eva y Eva logró que Eva seducir a Eva sedujo a Adán y Adán comió de esa fruta prohibida, y ahí donde Adán transmite o permite que Adán tome posesión de todo lo que Dios había puesto en las manos de Adán. Satanás, ¿verdad? Tome posesión de todo lo que Dios había puesto en las manos de Adán. Entonces, es bien importante porque Satanás dice: todo esto ha sido dado a mí, pero ahora lo trata de dárselo a Jesucristo. Y le dice a Jesucristo: pero eso sí, hay un pago. Y el pago es, hay que hacer algo. Y eso que había que hacer era adorar a Satanás, ¿verdad? Adorar a Satanás.
¿Logró Satanás ese objetivo? Jamás. Bíblicamente Jesucristo le dice en el versículo 9 y le dijo, todo esto te dará el hijo del diablo si postrado me adorares. Versículo 10, Mateo 4:10. Dice entonces Jesús le dijo, vete Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Qué gran enseñanza nos da el Señor Jesús, ¿verdad? Primero, materialismo. No solamente de pan vive el hombre, no solamente de la comida, es que nosotros vivimos, amado televidente. Luego, la fama. Tírate al pináculo y tírate, súbete al pináculo y tírate, porque no te vas a golpear. Todo el mundo te va a admirar, todo el mundo te va a aplaudir, ¿verdad? Todo el mundo te va a recibir como rey y por tanto no tienes que ir a la cruz del Calvario. Era lo que Satanás estaba tratando de cómo lo lograba. Y como no pudo, entonces lo llevó entonces a esta escena, le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, estos reinos te los doy si me adoras. Eso ha sido dado a mí. Y ya entendemos, ya repetimos, Adán lamentablemente por desobedecer a Dios, entonces vino y le cedió todo eso que le pertenecía a Adán, eso que Dios se le había puesto en sus manos como un buen administrador, y Satanás tomó posesión de eso, y eso le está ofreciendo al mundo. Ahora usted me diría, bueno, yo no he visto a Satanás con un negocio ni con una empresa. No, Satanás no está al frente de esa empresa. Tiene miles de siervos a los pies de él haciendo el trabajo que Satanás quiere, usando, ¿verdad?, el material desmedidamente, lo que es el capitalismo, que no estamos malos ni estamos en contra, pero usándolo de una manera desmedida, ¿verdad?, desmedida. Hay un popular dicho, también no es correcto, pero lo voy a usar acá, y es que dice que el que tiene más galillo, ¿verdad?, toma recibe o bebe o toma más pinol. Bueno, un dicho popular, pero bueno, es que algo similar. Hoy el que tiene más, pues es el que va a adquirir más. Y a veces los medios, a veces la misma política, la misma religión, todo el mundo a veces se acomoda a esas circunstancias por conveniencia y entonces poseer y poseer y poseer. Repito, Satanás no tiene ninguna empresa a cargo, no es gerente de ningún negocio inmenso, ni tampoco estamos en contra de que haya empresas buenas y todo, pero lo que vamos aquí más que todo es cuando nos vamos a ese extremo de pensar solamente en el dinero, en el capital. Hay una porción bíblica muy interesante según Primera de Timoteo 6:10. Dice 6:10, Primera de Timoteo 6:10, que la raíz de todos los males, oiga, la raíz de todos los males es el amor al dinero, o sea, la codicia al dinero, donde nunca nos llenamos. Yo estuve en ese ambiente y yo le sé por qué se lo estoy diciendo. Uno quiere más y nunca para. Y quiere más y mientras más tiene, más quiere. Y voy a lograr esto, ahora sí lo logro, ahora con esto que tenga, ya me detengo y no puede parar. Es algo tremendamente, ¿verdad? Y Cristo aquí le dijo a Satanás, porque solamente a tu Dios adorarás y solamente a Dios servirás. Y es lo correcto, es lo real, es lo que Jesucristo dijo. No tengo que adorar al diablo, no tengo que adorar, rendirme al dinero, a la fama, al poder, al materialismo, porque aquí solamente a Dios adorarás y solamente a Dios servirás. Y eso está un poco, a veces hay que analizarlo. Si usted, amado televidente, tiene en cuenta esto, si usted está pensando todos los días en que hay un Señor en el cielo, al cual un día hay que ir a entregarle cuentas, 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno haga según haya hecho en la tierra, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos tenemos un día que llegar a entregarle cuentas al Señor. Y es muy importante que estas 3 tentaciones de Jesucristo nos sirvan como un modelo a nosotros para entender que en la tierra no solamente de pan vivimos, necesitamos esa vida espiritual urgente delante de Dios, esa relación con Dios. Por eso de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesucristo, a su único Hijo, a Cristo Jesús, a la tierra, a tomar un cuerpo, para ese cuerpo entregarlo en la cruz del Calvario y a derramar su última gota de sangre, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Ahora la fama, hoy la gente quiere fama y andan buscando fama y a veces escuchamos los famosos, pero viéndolo bien aquí en la tierra no hay nadie famoso, nadie famoso, todos somos cortados con la misma tijera, todos somos de carne y hueso, ¿verdad? Por muchos títulos que tenga la persona, por mucho dinero que tenga, por mucho que tenga un talento, porque son talentos que tiene la humanidad, sea de cantar, o sea de actuar, o sea de lo que sea.
Es un ser humano que en un momento determinado llega al final y tiene que entregarle cuentas a Dios. Entonces la fama, eso es pasajero, eso se acaba. Pero dice Jesucristo que la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Esta palabra no cambia. Esta palabra es la misma, ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y por supuesto, ¿verdad? Que entonces la misma palabra y nosotros mismos debiéramos de seguir ese patrón. Somos los mismos, el ser humano, todos somos los mismos, somos el mismo género, ¿verdad? El mismo género. No importa la categoría social, económica, religiosa que a veces tengamos. Lo más importante es tener a Jesucristo como Salvador y Señor. Porque hay una gran diferencia entre lo que es tener una religión y tener la salvación. Religión es lo que el ser humano trata de hacer para alcanzar el favor de Dios. Nadie lo va a alcanzar. Pero salvación es lo que Dios hizo a través de Jesucristo para alcanzarnos a nosotros. Esa es la gran diferencia. Es lo que Dios, y la salvación es lo que Dios hizo para alcanzar al ser humano, para que se arrepienta y invoque a Jesucristo como Salvador y Señor y pues tenga vida eterna. Y religión es lo que el hombre hace. Lo que el hombre hace para alcanzar a Dios no lo va a lograr de ninguna manera. Bien, entonces aquí esto de la tentación fue cuando Jesucristo fue bautizado. Él fue bautizado. Ya vimos más o menos nosotros en el programa anterior, si usted pasa, vamos a leer Lucas, y usted va a ver que Jesucristo tenía 30 años tenía el Señor Jesús cuando fue bautizado. En el capítulo 3, versículo 23, Lucas, capítulo 3, si lee el versículo 21, 22, es la misma escena del bautismo de Jesús, ¿verdad? Es la misma escena del bautismo de Jesús, y usted viene luego y ve en el versículo 23, que tenía 30 años. Y es el mismo episodio en el capítulo 4 de la tentación. O sea, están ahí mismo, Mateo, Marcos y Lucas lo narran ahí mismo, pero con diferentes puntos de vista, ¿verdad? Unos más profundos que otros más generalmente lo toma, pero entonces hablamos de que tenía 30 años. Lucas 3, 23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Entonces, ya hemos estado analizando que cuando tenía 8 días fue circuncidado, cuando tenía 22, Lucas capítulo 2, versículo 21, 8 días fue circuncidado, el versículo 22, Lucas 2, 22, 40 días fue circuncidado. Luego aquí nosotros vemos cuando tenía 12 años, versículo 42, Lucas 2, 42, tenía 12 años, subió a Jerusalén, ahora no se habla más nada, hasta que tiene 30 años, versículo 23. Los que han llevado la secuencia de los programas, pues me puede entender mejor. Si usted no lo estuvo llevando, pues usted puede llamarnos, llamarnos a escribirnos y puede llamarnos al teléfono que aparece ahí en la pantalla y con gusto le estaremos pues ayudando, le estaremos indicando sobre el estudio. Entonces en el versículo 23 de Lucas 3:23 tenía 30 años. Eso se bautizó y luego fue entonces al desierto y fue tentado por 40 días. Ahora, después de los 40 días de tentación, Jesús ahí empieza su ministerio y vamos a ver entonces aquí cuando él viene y comienza a reclutar los primeros discípulos. O sea, él es bautizado, es llevado por el Espíritu Santo, es motivado a ir al desierto. Ayuna 40 días, le aparece el diablo, Mateo capítulo 4, ya que ya lo vimos, esas 3 tentaciones, y después de ahí Jesús regresa a Nazaret y entonces comienza ahí a reclutar a discípulos en el mar de Galilea. Recuerde que mar de Galilea está en Galilea, y se le conoce como mar de Tiberios o mar de Galilea, pero luego está el mar Muerto, que está muy abajo del mar de Galilea. Entonces es importante entender que aquí hablamos del lago o mar de Galilea, ¿verdad? Que es donde el Señor Jesús desarrolló su gran ministerio. Había un pueblito llamado Capernaum y ahí es cuando Jesús llega ya en esos primeros días después de ser tentado y comienza a reclutar sus primeros discípulos. Versículo 35, usted lo puede leer, Juan Bautista era el que predicaba ahí, el que bautizaba, y entonces él está hablando y tiene unos discípulos a la par de él y está explicando y está enseñando. Versículo 35, vamos a leerlo. San Juan, ahora vamos a leer San Juan, capítulo
1:35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba, viendo a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Versículo 38. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Estamos en Lucas 1:38. Y viéndolo Jesús le dijo, que le seguían, le dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde moras? Versículo 39. Entonces les dijo: venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron allí con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón, era uno de ellos. Entonces narra aquí que Andrés, hermano de Simón, era uno de ellos. Hay una gran enseñanza al respecto, pero eso lo vamos a dejar para otra ocasión cuando vamos a hablar de discipulado. Es que Andrés no fue muy nombrado en el Nuevo Testamento de milagros, de maravillas, pero Andrés fue y motivó a Pedro a venir, le habló a Pedro de Cristo y Pedro vino, y Pedro sí fue un hombre muy usado de Dios, con muchos enredos y muchos problemas, pero muy usado de Dios, con muchos problemas que tuvo, pero muy usado de Dios. Bien, entonces Jesús comienza a reclutar sus discípulos, y ya tiene un grupo de discípulos, y en esos días, capítulo 2, había unas bodas en Caná de Galilea. Vamos a buscar acá San Juan capítulo 2. San Juan capítulo 2. Estamos llevando una escena desde sus profecías, de su nacimiento, de su ida a Egipto, de su regreso. Luego de irse para Nazaret, estuvo allá hasta que cumplió 12 años. Luego regresó a Nazaret. Luego, bíblicamente, va al bautismo, donde bautizaba a Juan. Era un sitio que se llamaba Judea y Perea, que estamos hablando casi 100 kilómetros. Estaba entre Judea y Perea. Y fue bautizado, ahí mismo fue al desierto, el desierto de Judea, y luego regresó a Nazaret y estuvo ahí hasta que cumplió, ¿verdad? Ahí comenzó a reclutar discípulos, y en esos días en Caná de Galilea había unas bodas, capítulo 2, y entonces él asistió a las bodas. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Porque aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: hagan todo lo que él dijere. Y allí habían 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de ellas las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. El primer milagro sucedió en estas bodas. Jesús, después de ser tentado por el diablo, entonces él regresa a Caná a Galilea. Estando ya en Galilea, él va al mar de Galilea, recluta a los primeros discípulos y ya tiene el grupo de discípulos. Entonces ahí mismo lo invitan a unas bodas, él asiste a esas bodas, y estando en las bodas de Caná de Galilea, resulta de que faltó el vino. Y entonces la madre de Jesús estaba acompañándole también, y dice: Jesús, mira, faltó el vino. El Señor Jesús le dijo: mira, madre, o mira, mujer, ¿por qué? Déjame, todavía no ha llegado mi hora, deja que llegue el momento preciso de Dios. Hay momentos precisos de Dios, hay momentos que es donde tenemos que actuar. A veces nos dejamos llevar por los demás, o por quien sea, por un consejo, o por muchas cosas, ¿verdad? Pero hay que esperar ese momento preciso de Dios. Abraham, hay una gran enseñanza sobre Abraham. Hizo cosas muy buenas, pero Abraham se adelantó al plan de Dios, y entonces apenas cometió un gran error. Un día lo veremos profundamente. Resulta que Abraham cometió un gran error, y ahí mismo apareció Dios y le dijo: Abraham, Abraham, en el tiempo de Dios, en el tiempo de la vida, en el tiempo preciso, Sara te dará un hijo. Un día veremos esa gran enseñanza. Pero lo más importante que quiero recalcar es que le dice Dios: en el tiempo de Dios, en el tiempo de la vida, en el tiempo preciso. Amado televidente, hay tiempo de Dios, ese tiempo preciso de Dios, ese tiempo que Dios tiene para nosotros. A veces nosotros nos lanzamos antes de tiempo, o abrimos el paracaídas antes de tiempo, ¿verdad? Hay que esperar el tiempo preciso. Yo admiro estas personas que hacen semejante hazaña, pero tienen un cálculo exacto para abrirse ese paracaídas, ¿verdad? Paracaídas para que todo salga bien,
Posiblemente uno inexperto se tira y lo abre de una vez o deja que esté ya llegando a la tierra para abrirlo. Pero en lo que es el ministerio, en la vida cristiana, amado televidente, no hay tal paracaídas que nos ayude. Es esperar el tiempo de Dios, el tiempo preciso. Eso que Dios tiene para nosotros, exacto, ¿verdad? Y entonces vino aquí Jesús y le dijo a los discípulos, o más bien a los servidores de la boda, que llenaran las tinajas hasta arriba. Y de hecho así se hizo. Se llenaron las tinajas hasta arriba de agua, amado televidente. Es importante ver porque este fue el primer milagro. O sea, de los miles de milagros que hizo el Señor Jesús, este fue el primero. Vino y llenaron las tinajas de agua. Cuando estaban llenas, entonces versículo 8, estamos en Juan 2:8, entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestrasala. Y ellos obedecieron. Ahora esta gente es bien importante, gente que tiene una fe increíble o lo hicieron por obediencia, no sabían qué había sucedido, pero ellos toman el agua, sabiendo que habían echado agua ahí, toman agua y se lo llevan al maestrasala. Y el maestrasala lo que estaba esperando era que le llevaran vino, y le llevó el vino. Versículo 9, estamos en Juan 2:9. Cuando el maestrasala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y posterior el inferior, mas tú has hecho diferente. Primero serviste el vino que ya se había gastado y dejaste el mejor vino para el final, Y entonces aquí vemos una gran enseñanza. Ahora, ¿qué tiene que ver el vino con unas bodas? ¿Qué tiene que ver este primer milagro del Señor Jesús? ¿Por qué llama tanto la atención? Es que hay algo muy importante, Si nosotros nos vamos al libro de Génesis capítulo 2, el fundador, el creador del matrimonio es Dios, o sea, Dios el Padre. Dios el Padre vino y formó a Adán. Y mismo usted puede ver que dice, y crió Dios al hombre y a su mujer, y los crió, pero realmente primero crió a Adán. Luego fue que de su costilla bíblicamente sacó a Eva y entonces los unió, porque dice que Adán anduvo unos días y no encontraba ayuda idónea. Dios lo puso, y aquí hay una enseñanza, se la voy a mostrar, aunque tal vez nos sacamos un poquito del tema, pero es una gran enseñanza, amado televidente, amado oyente, amado amigo que nos escucha. No sé si usted estudia la Biblia, no la estudia, pero aquí hay una gran información. Busque Génesis o anótelo, capítulo 1 y versículo 26. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y enseñoré en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra lo crió. Pero bíblicamente dice, y Dios los bendijo Dios, y les dijo, multiplicaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, y le da todo este poder a Adán, y le da en el versículo, ahí mismo 2, versículo 4, entonces, estos son los orígenes de Dios. Si usted comienza a leerlo, lo que Dios hizo en el versículo 8, Génesis 2:8, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado, y dijo Dios, hizo Dios nacer de la tierra todo árbol, todo fruto, y le dijo también, creó el árbol de la vida y del mal, y le dijo a Adán que de ese árbol no comiera. Y fue cuando vemos nosotros que Adán había respetado eso. Adán no había comido ese árbol. Adán, ¿verdad?, mantuvo esa promesa o esa obediencia. Ahora veamos ahí mismo Génesis capítulo 2, versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueños profundos sobre Adán, y mientras dormía tomó de su costilla y cerró la carne en su lugar, y de esa costilla hizo una mujer y se la dio al hombre. Se la dio al hombre. ¿Por qué Dios formó eso? Porque Dios hizo de esa costilla de Adán a una mujer y se la dio al hombre. Ahí es donde vemos nosotros el primer matrimonio, hombre y mujer, primer matrimonio. Y ahí mismo Dios entonces dejó al hombre
¿verdad? En el huerto del Edén para que sujugara la tierra, para que le pusiera nombre a los animales, para que comiera de todos los árboles, menos de un árbol que le prohibió comer, y fue cuando Adán, ¿verdad? Ya sabemos la historia, o ya sabemos el comentario este que hemos estado analizando, donde Eva toma de ese árbol de la vida, ¿verdad? Ahora, es importante analizar, dice que no se halló ayuda idónea para el hombre, entonces Dios tomó de su costilla de Adán y formó una mujer, ¿verdad? Es muy importante entender esto del matrimonio. El matrimonio es la primera institución de parte de Dios. Ahora, cuando vamos al libro de Juan, en este capítulo 2, el primer milagro que hizo Jesucristo exactamente fue en un matrimonio, en el matrimonio de Caná de Galilea. Jesucristo, la primera presentación en público, donde se reunió con los discípulos y hizo el primer milagro, fue en un matrimonio, O sea, Dios de una manera especial, igual que Jesucristo como Dios mismo, ¿verdad? Obedeciendo al Padre, cuando viene a la tierra, Él comienza a corregir las cosas, porque Dios comenzó la creación del universo, arregló bíblicamente dice que el mar, arregló la tierra, crió el cielo y la tierra, crió todas las cosas, organizó todas las cosas, ¿verdad? Y bueno, sabemos que el cielo y la tierra fueron formados de millones de años antes, pero hablando de 6.000 años más o menos, bíblicamente es cuando Dios viene y toma control de la tierra, porque estaba desordenada, estaba vacía, y es cuando forma el primer ser humano, cuando pone los árboles, pone animales para que Adán los controle, para que Adán tenga control de ellos, y ahí forma la primera pareja. Cuando Cristo viene a la tierra, lo que viene primero a corregir es un matrimonio, en un matrimonio. ¿Por qué corrige un matrimonio? Porque bíblicamente el vino es un simbolismo del Espíritu Santo, bíblicamente. Efesios 5:18 dice que no se embriaguéis en vino en lo cual hay disolución, sino ser llenos del Espíritu Santo. Entonces es un simbolismo del Espíritu Santo. Cuando en el matrimonio de Caná de Galilea se acabó el vino y no habían terminado las bodas, el vino se acabó. O sea, no fue casualidad, algo sucedió y Dios permitió para que Cristo, su Hijo, aquí en la tierra, comenzara a reordenar las cosas, a corregir las cosas. ¿Por qué? Porque ya estaba deteriorado lo que es el matrimonio. Usted lee en Mateo capítulo 19, vienen fariseos y saduceos y le dicen al Señor Jesús: Señor, ¿es lícito repudiar a nuestra mujer por cualquier causa? ¿Es lícito darle carta de divorcio? Y Jesucristo le da toda la enseñanza, le dice: al principio no fue así, varón y hembra Dios lo crió, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Lea Mateo capítulo 19, y ahí está toda esa enseñanza, donde entonces Jesucristo respalda el matrimonio, ya mucho después de las bodas de Caná de Galilea, ¿verdad? Por supuesto, fue mucho tiempo más después, como 2 años después de estas bodas, pero ahí entonces del lago formó vino, y es simbolismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces esas bodas se pudo de veras terminar en una buena unión, en un buen ambiente, ¿verdad? Ese vino era superior, claro, era hecho por la mano del Señor Jesús. Ese vino es un simbolismo bíblicamente del Espíritu Santo. Si le podemos tomar alguna aplicación, es que en los hogares, es que los matrimonios, es que las parejas, si no está Dios en nosotros, si no nos visita Cristo, ¿verdad? Y hace ese milagro de darnos el Espíritu Santo para que podamos vivir en ese matrimonio, podamos comprendernos, podamos sobrellevarnos unos a los otros, esas diferencias del esposo y la esposa, las cosas no caminan bien, ¿verdad? Y Cristo vino y entonces asistió a ese primer matrimonio y hizo el primer milagro. Ahora, el segundo paso que dio el Señor Jesús está ahí mismo, San Juan capítulo 2, versículo 13. Si usted va y estudia ahí, se va a dar cuenta que el Señor Jesús vino, estaba cerca de la Pascua, y Él vino y entró al templo, y usted, versículo 15, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas, y los bueyes, y los esparció, y las monedas de los campistas, y volcó las mesas, y dijo en el versículo 16, San Juan 2:16, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Es importantísimo analizar este segundo paso. Primer paso después
de ser bautizado y de ser tentado por el diablo, donde ya es aprobado de parte de Dios, donde Satanás trata de estropear el plan de Dios, donde ya lo había hecho con Adán, pero ahora lo quiere hacer con Jesucristo. Hay una porción si gusta leer la primera de Corintios 15 y léalo del 45 en adelante, nos narra que Adán, el primer hombre, es terrenal, pero Jesucristo o Jesús, que es el segundo hombre, o el segundo Adán, simbólicamente, es celestial, ¿verdad? Y que cual el terrenal es también lo terrenal, y cual el celestial también es el celestial. Jesucristo, o Cristo vino a tomar ese cuerpo, y él mantenía esa fidelidad al Padre. Él dejó un trono allá en el cielo, al cual él tenía que regresar. De hecho, en San Juan, que ya lo hemos mencionado, 17:5, Cristo en los últimos días, él dice al Padre: Padre, glorifícame tú al lado tuyo, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Porque ahí estaba, Cristo estaba en la misma presencia del Padre, ¿verdad? Nada más que dejó ese campo ahí, ese campo vacante, un momento, para venir a la tierra a tomar un cuerpo y afrentarse al diablo. Y en esas 3 tentaciones lo venció. Fue a las bodas de Caná de Galilea y ahí confirmó el matrimonio. El matrimonio es la primera institución de parte de Dios. Por eso el mundo hoy estamos como estamos. Porque están las familias desintegradas, porque hoy no se habla de matrimonio, hoy se habla de novios, pero novios se refieren a gente que está unidas, ¿cómo se llama? Sin ningún plan de Dios o ¿cómo se llamaría? Sin nada legal, ni nada confirmado de parte de Dios, personas que están con alguien probando a ver si funciona o no funciona y seguirá toda la vida en eso, o sea, algo, hoy lo que se llama fornicación, están en fornicación y vivirán en fornicación. Tengo el privilegio, gracias a Dios, hace recientemente, un amigo posiblemente si me está sintonizando, o un pastor, un llamado acá en San José, hermano Naranjo, Ronald Naranjo, y fue a celebrar las bodas de mi hija. Para mí fue una satisfacción preciosa. Fue allá a Guápiles, hace como 1 mes y medio, 2 meses. Y entonces llevé a mi hija y la entregué a ese esposo que he orado por ella durante años. Mi hija tiene ya sus 37 años. Y desde chiquita he orado por ese esposo. Y espero que ese sea el esposo. Esa es mi convicción. Pero yo he luchado durante 37 años por mi matrimonio. Ha habido problemas, dificultades, luchas, pero yo entiendo que ese matrimonio, o sea, para que haya una familia, para que haya un buen hogar, una buena familia, haya un buen barrio, una buena iglesia, haya un buen mundo, tiene que formarse de matrimonios, Ahora, por supuesto, hay muchachas que lamentablemente no han tenido esa oportunidad por X motivo, por lo que sea. Tienen su hijo, bueno, tienen la oportunidad de luchar por ese hijo, por esa hija, pero no seguir teniendo hijos, así a lo que salga, sino orar a Dios por un esposo o por una esposa, un matrimonio. O sea, necesitamos las familias, necesitamos regresar a eso bíblico, a los matrimonios, ¿verdad? Y cuando hablo de matrimonio es entre hombre y mujer, Y si hay lo que conocemos hoy, una materia que vamos a estar estudiando, analizando, pero no, es entre hombre y mujer. Es lo que necesitamos, volver a eso bíblico. Jesús vino y confirmó el matrimonio y le dio vino, un vino especial. Para mí lo podemos aplicar lo que es el Espíritu Santo, ¿verdad? No se embriaguéis con vino en lo cual hay desilusión, sino ser llenos del Espíritu Santo, Está en Efesios 1:18. Efesios 5:18. Ok. Ahora, aquí va al templo y en el templo encuentra todo tipo de animales. Y eso, en el próximo programa vamos a estar hablando de lo que es asistir al templo, de cómo era el templo. El templo estaba en 3 partes mayoritarias, ¿verdad? Que era atrios, que era lugar santo y que era lugar santísimo. ¿Qué se oficiaba en cada lugar de esos? Y qué era lo que se hacía durante un año esperando para llegar a ese lugar, a rogar a Dios y a clamar a Dios a través de un cordero, de un animal, de un pajarito, para pedir el perdón de Dios. Lo veremos en el próximo programa, pero por lo menos vamos a entrar aquí donde Jesucristo dice en el versículo 16, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Esto es una primera purificación, porque luego hubo una posterior purificación o una segunda purificación al final de su ministerio. Hay una gran enseñanza, o sea, hay una gran enseñanza, pero de veras, cuando uno sigue los pasos de la vida del Señor Jesús. Entrando en su ministerio, hizo esta primera purificación y dijo: ¿por qué hacéis de la casa de mi Padre
casa de mercado. En la segunda purificación, luego lo vamos a ver, que dijo, ¿por qué haces de la casa de mi padre casa de ladrones? Lo veremos en el próximo programa. Pero aquí lo que nos llama muchísimo la atención es que el Señor Jesús viene y entonces va al matrimonio y luego va al templo, o lo que conocemos como iglesia. Y es que, amado televidente, antes de la iglesia, antes del templo de la iglesia, está la familia. A veces no manejamos esto. A veces hay hermanas que obedecen más al pastor, y si me meto en problemas, pero es bíblico, no hay problema que me metan en problemas si es bíblico. Le obedecen más al pastor que al mismo esposo. Ahora, hay que también entender. O sea, la mujer bíblicamente debe obedecer al esposo en el Señor, ¿verdad? Ahora, si el esposo la va a llevar a hacer cosas indebidas, prácticas indebidas, aún dentro del matrimonio, en su lecho, ¿verdad? Ya es antibíblico, no, o sea, es obedecer, hacer las cosas correctamente. Pero me refiero que hay hermanas tan dadas al templo que primero están en el templo y abandonan muchas veces el esposo, abandonan los hijos, abandonan el hogar. Hay pastores que lamentablemente llevan a esta gente, a estos feligreses, a obedecer más a él que a sus propios papás, que a su propia esposo o esposa. O sea, quita la comunión del hogar para él obtener el control de esa familia. Y no es así, amado consiervo, si me estás sintonizando. No es así. Bíblicamente primero es la familia. Cristo vino a la familia, vino al hogar, vino a ese matrimonio y luego fue al templo. Cuando Dios primero formó a un matrimonio, a Adán y a Eva. Posteriormente vino y escogió un pueblo a través en Génesis capítulo 12, a través de Abraham, un pueblo para sí. Ahí viene el pueblo de Dios, ¿verdad? Ahora, Cristo viene y entonces a las bodas y luego va al templo y dice, ¿por qué hacéis de la casa de mi padre? Es otro problema serio que hay en estos días, es que se ha hecho de la casa de Dios, o de lo que conocemos como templo, donde nos reunimos para adorar a Dios, para exaltar a Dios. Cristo también lo dijo en la tentación, le dijo a Satanás que no solamente de pan viviría el hombre, ¿verdad? Y le dijo también que no tentaría a vuestro Dios, y le dijo también que solamente a Dios adoraría. Cuando Satanás le dice que lo adore, él le dice, solamente a Dios adorarás. Y eso es lo que hoy necesitamos, volvernos a adorar a Dios, obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, si vemos que hay algo indebido, que no es correcto. Yo he escuchado pastores que me dicen, y yo le digo, hermano, pero esto no es correcto, esto no es bien. Y he escuchado pastores que me dicen, pero es que, amado hermano, si lo dejo de hacer me quitan de pastor, porque así está allá en la directiva, porque así está allá en los superiores. Ahí está el problema. Ahí está el grandísimo problema. Y esta gente había agarrado el templo y estaba haciendo cosas totalmente negativas porque se habían mezclado, el Sanedrín se había mezclado lo que eran los sacerdotes, el sumo sacerdote, los levitas, con en aquel entonces con el César, y habían hecho una cosa espantosa, terrible. Habían hecho una alianza totalmente nociva, una alianza totalmente perjudicial, donde estos corderos, estas ovejas, se debían de traer de la casa. Repito, lo veremos en el próximo programa, minuciosamente. Pero ahora, por facilitar el culto al pueblo, se vende dentro del templo. Ahí es más fácil, ¿verdad? La gente no tiene que luchar para traer ese cordero de la casa. No tiene que luchar para alimentarlo en la casa. Ahora es fácil. Vienen una vez al año al templo y pagan unas monedas. Y es cuando la casa de Dios se vuelve casa de mercado o bien casa de ladrones. Y recuerde que Cristo dijo, es casa de oración. Mi casa es casa de oración. No es casa de mercado, no es casa de ladrones, es casa de oración. A veces hacemos del templo, lamentablemente, un comercio de veras muy barato porque es increíble como hoy se usa el nombre de Dios para lograr dinero, para lograr finanzas. Dios es el dueño del oro y la plata. Dice Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de cosas vienen por añadidura. Dios nos va a bendecir. Aquel siervo, aquella sierva que sirve a Dios, que alaba a Dios, que glorifica a Dios, que permanece en la fidelidad y que mantiene ese templo donde nos congregamos, ¿verdad? ¿Para qué?
para venir a adorar a Dios, para exaltar a Dios, para tener comunión unos con los otros, para exhortarnos entre nosotros mismos, para glorificar a Dios, para escuchar su palabra y ponerla en práctica. Pero hoy los templos están muchas veces para diversión de la gente. La música es, hoy se toca, se canta, se toca instrumentos para motivar a la gente, para llevar a la gente emocionalmente a estar contenta. Se usa psicología un poco muy jalada del pelo, déjenme usar esta expresión, para decirle a la gente que van a hacer esto, que van a hacer el otro, para animar a la gente en un sentido emocional, ¿verdad? Y no para enseñarle la palabra de Dios. O sea, yo creo que si hoy Jesucristo, de hecho va a venir pronto, Hoy no va a venir a purificar el templo, no va a venir a purificar ese templo, hoy va a venir a purificar, o más bien a llamar a los que están purificados, a los que nos purificamos en la tierra. Y dice bíblicamente, porque hoy se enseña que no hay arrebatamiento de la iglesia, lo que conocemos como arrebatamiento de la iglesia, bíblicamente sí hay un arrebatamiento de la iglesia, pronto lo veremos. Bíblicamente Cristo vendrá y es un arrebatamiento como un abrir y cerrar de ojos, es algo como un relámpago. Es algo, o sea, la segunda venida no es como un relámpago ni es como un abrir de ojos, porque vendrá Cristo en Apocalipsis 1:7 y todo ojo le verá. O sea, eso no es como un abrir y cerrar de ojos, todo el mundo le va a ver. Pero veremos, luego estudiaremos en ese arrebatamiento de la iglesia, que es las bodas del Cordero. En la segunda venida es para imponer su reino en la tierra por 1000 años, pero en el arrebatamiento de la iglesia es para las bodas del Cordero, delante del trono, donde él bíblicamente va a servir por 7 años, bíblicamente. Bien, lo veremos de luego. Pero vuelvo a recalcar, hoy los templos, si Jesús pudiera venir hoy físicamente, entraría en nuestras congregaciones y no sé, aquel día usó un látigo, hoy podría ser posiblemente usar un riel, porque hoy están peores las cosas, ¿verdad? Para sacar lo que no está correcto de nuestros templos, de nuestros púlpitos, de nuestras predicaciones. Y Dios nos ayude. Amado televidente, usted que se congrega en algún lugar, defienda la palabra de Dios, defienda la sana doctrina, vayamos a la palabra, escuchemos la palabra, hablemos de la palabra, indaguemos de la palabra, no dejemos que nos digan todo lo que quieren decirnos, muchas veces para salir con lo que quieren lograr. Escuché en estos minutos que me quedan, el próximo programa vamos a entrar ya minuciosamente en lo que es la administración en el templo, qué es lo que sucedió, por qué Cristo volcó las mesas, por qué hizo un látigo de 3 cuerdas y por qué golpeó a la gente, echó fuera a los animales y dijo: mi casa es casa de oración, porque hacen de la casa de mi padre casa de mercado. Pero escuché un predicador, un expresidente, creo que fue una de las únicas verdades que dijo, o algunas poquitas tal vez, pero fue una de las únicas, de las buenas verdades. Y dijo que a la gente hay que decirle lo que debe de oír y no lo que quiere oír. Lo escuché hace unos 8 años, 10 años. Y es cierto. La gente nosotros tenemos que nos digan lo que necesitamos oír y no lo que realmente queremos oír. Hoy el pueblo de Dios está en eso, tratando de escuchar lo que quiere oír, que le digan lo que quiere oír y no lo que debe de oír. Si usted ha estado en este momento, si ha sintonizado esta plática, forma de repaso, forma de adelanto para el próximo programa, entrar minuciosamente a lo que es el templo, vamos a llevar una serie de estudios sobre lo que es la administración en el templo del Señor. Hoy en nuestros días, realmente cuál es nuestro templo, hoy en nuestros días qué realmente es lo que se debe de oficiar en los cultos, cómo debe ser nuestra alabanza, cómo deben ser nuestras predicaciones, cómo deben ser nuestros diezmos y nuestras ofrendas, ¿verdad? Cómo se deben de llevar al templo, quiénes son los que se deben pues usar esos diezmos y esas ofrendas, para qué se deben de usar. Vamos a estar viendo en el próximo programa. Repita conmigo esta oración, si usted no la ha hecho, puede aceptar a Cristo en este momento. Puede repetir conmigo, diga: Padre amado, repita conmigo: Padre amado, me arrepiento de mis pecados, acepto a Jesucristo como Salvador y Señor de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Padre amado, dígale: Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida, séllame con tu Espíritu Santo, hazme tu Hijo, Señor. Diga conmigo esta pequeña oración: Padre amado, he aceptado a Cristo en esta oportunidad, en este momento. Y tu palabra dice que el que acepta a Jesucristo es tu Hijo. Como tu Hijo, repita esta oración, puede cambiar tu vida. Como tu Hijo, ahora mismo, Señor, vengo cancelando toda obra del diablo en mi vida. Dígale:
Señor, vengo cancelando como tu hijo, como tu hija, todo pacto que hayan hecho conmigo de brujería, hechicería, idolatría en mi vida. Y ahora me declaro libre, sano y salvo por las llagas de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Padre, muchas gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si has hecho esta oración, si has escuchado este mensaje, puedes escribirnos a los teléfonos que aparecen en pantalla. En el caso de Panamá, bueno, vamos a estar llegando allá a Panamá en estos estudios. En el caso de Costa Rica puede hacerlo. Dios me le siga bendiciendo y hasta el próximo programa. Bendiciones.